para todos, ¿cómo Bienvenidos a están? El After. Bienvenidos a Buenas, El After, buenas. esta vez Probando nuevo probando formato nuevo para emisión. Ojalá se formato para escuche emisión, ojalá bien, se ojalá no haya escuche tanto eco, bien, ojalá no haya ojalá tanto esto se eco, Luis pueda, Rendueles ojalá dice que se tienes un pueda tremendo eco. manejar. vamos a ir trabajando con relación Vamos a a ir eso. trabajando con relación Voy a a ir eso. probando Voy a mi ir audio en la medida de lo probando posible. mi Vamos a audio ver, en la no medida de sé, lo posible, vamos a ver, no estamos sé. intentando controlarlo, estamos Estamos en vivo. intentando controlarlo, estamos en Y vivo. bueno, lo importante es Y presentar bueno, lo aquí importante es al presentar precandidato aquí presidencial al Andrés precandidato Caleca, presidencial que está Andrés acompañándonos Caleca, hoy, que nuestro está segundo acompañándonos precandidato hoy, nuestro presidencial segundo en tres precandidato programas del presidencial After. en 3 programas del After. Bienvenido Nada, Andrés, ¿cómo estás? bienvenido Nos pidió Andrés, que le ¿cómo dijéramos estás? Nos Andrés pidió que para le dijéramos Andrés no para no avejentarlo, no sé. avejentarlo, no sé. Buenas tardes, bienvenido. Buenas Deje de tardes, serme bienvenido. más. Ya está bueno con lo natural. Mira, gracias Luis, gracias Nasli. Lamento que no se haya podido conectar el resto de la gente del Ana Milagros y Henderson. Ojalá se puedan conectar en el transcurso del programa. Y sobre todo un saludo para todos los que se conectan al After. Creo que es una plataforma novedosa y van a tener bastante espacio. Les auguro mucho éxito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, muchísimas aprovecho gracias. Bueno, de aprovecho excusar de a Ana excusar Milagros y a a Ana Milagros Henderson. y Ana a Milagros en Henderson. teoría está Ana en Milagros en proceso teoría de está en proceso conectarse de conectarse, o no, porque o no, porque ahorita mismo un poquito está ahorita enferma. mismo un poquito Henderson sí nos enferma. avisó desde Henderson sí nos ayer y avisó hoy desde nos ayer y ratificó hoy que nos está en ratificó que cama está en con cama fiebre. No podemos con fiebre. No garantizar podemos realmente garantizar realmente que él existe en la vida él existe real. en la El vida viernes real. pasado nos El viernes vimos pasado nos Nasli, vimos Ana Milagros y Nasli, yo. Ana A Henderson Milagros no lo y hemos yo. A podido ver en Henderson no lo hemos persona podido ver en todavía. persona No todavía. garantizamos que No existe en la vida garantizamos que real. existe en Puede la vida ser real. inteligencia Puede ser artificial, inteligencia pero artificial, pero por ahora la excusa por que uso ahora la para hoy excusa que es uso que está para hoy enfermo. es que está enfermo. No, la verdad es que sí No, estaba la verdad es que sí enfermo estaba enfermo y bueno, nada. y bueno, Hoy nada. se tuvo que Hoy excusar se por tuvo esos que motivos. excusar Ana por esos Milagros, motivos. Ana vamos a ver si, Milagros, si nos vamos a puede ver acompañar al si nos menos puede un ratico acompañar en al la menos un medida ratico en la medida que sus que sus posibilidades la posibilidades permitan. la permitan. Pero bueno, nada, vamos a Pero entrar en bueno, nada, materia, vamos a entrar en candidato. materia, candidato. Nada, Nada, creo que lo primero, y creo que lo quisiera primero, arrancar y por ahí, quisiera es arrancar por ahí, es que digamos que que usted viene con digamos que usted viene con de todos los de todos precandidatos, los usted es el que precandidatos, menos, usted es el que menos, no sé, creo que uno de los que creo que menos uno de los que exposición menos mediática había exposición tenido mediática antes de había este tenido proceso antes de este proceso de primarias, porque de bueno, no había primarias, sido porque bueno, no había diputado, sido no había diputado, no sido había sido gobernador en los últimos gobernador en años, los últimos no años, había tenido un cargo no de había tenido un elección cargo popular de en los elección últimos popular en años, los sí últimos años, ocupó sí cargos ocupó a cargos principios de la a década de los principios de la 2000 y década en de los los 2000 90, y en los 90, pero pero digamos que en los últimos digamos que años en no los había últimos estado años tan no había estado involucrado tan involucrado en la agenda en pública, la ¿no? En la agenda esfera pública, ¿no? En pública. la esfera Sin pública. embargo, en el Sin debate, embargo, en el debate, creo que fue una de las creo que fue personas que una de fue las una grata personas que fue una sorpresa, grata ¿no? sorpresa, ¿no? Pudo mantener Pudo mantener un buen un discurso buen fluido, en discurso muchos fluido, en aspectos fue muchos bastante aspectos fue bastante destacable con destacable relación con al relación resto de al personas que resto de estaban personas que ahí estaban ahí en ese en espacio. ese Y espacio. bueno, Y bueno, quería quería preguntarle qué le preguntarle pareció qué esa le pareció experiencia en esa primer experiencia en lugar, primer que lugar, entiendo que de ahí entiendo que de salió ahí salió una reunión una posterior, no reunión sé si nos posterior, puede no sé si contar nos un puede poquito contar un poquito sobre lo que salió sobre de lo que ahí, salió tanto la de ahí, experiencia del tanto la debate experiencia del como el debate como el postdebate y bueno, postdebate lo que ha y bueno, pasado lo desde que ha entonces pasado con su desde entonces con candidatura. su candidatura. Bueno, mira, primero una visión crítica de lo que llamamos el debate, el acto propiamente dicho que se celebró en la Católica, en el Auditorio Central de la Católica, en Aula Magna. Mira, un debate, define la Real Academia, si nos queremos guiar por ella, es un espacio donde se contraponen ideas. El formato que se presentó en este acto, en este conversatorio, más bien lo llamaría yo, en esta presentación de candidatos que se hizo en la UCAP, no permitía exponer ningún tipo de idea. Es decir, en un minuto y medio para cada pregunta, una batería de preguntas además, un minuto y medio para que tú expusieras qué puedes exponer tú en minuto y medio que no sean consignas, clichés, resúmenes, síntesis, no sé cómo llamarlo, pero el proceso de exposición de ideas es un proceso. Ustedes son, creo que todos, son politólogos y saben lo que es el método de investigación y saben lo que es el método de exposición. La exposición de ideas, el método de exposición es una cosa seria, ¿no? Donde tú tienes que hacer, presentar tu análisis, presentar tus conclusiones, tu resumen, en fin. Aquí no daba tiempo de nada de eso. Esto fue más bien una presentación pública de los candidatos, donde quizás lo más importante fue sencillamente la imagen. Lo más importante fue que por primera vez el país vio a por lo menos 8 de los candidatos que concurren a la primaria de este sector de la oposición en vivo. Y bueno, y ahí hubo ciertas cosas, ¿no? La gente me conoció a mí, pero conocieron a Prosperi en vivo también, a Superlano, que llegó hasta con un sombrero. Bueno, él no, pero otra gente por allí. Conocieron a Tamara Adrián, conocieron a Pérez Viva,
mucha gente que no lo conocía, y particularmente el público joven, ¿no? Que era para el cual en definitiva estaba dirigido y concebido este debate. Yo diría que lo más importante, aparte de la imagen pública, y que terminó siendo una buena sensación, yo tengo la impresión por los comentarios de redes sociales, no hay mediciones por supuesto sobre eso, aquí casi nada se mide, pero los comentarios en redes sociales todos eran muy positivos del hecho de que se habían podido reunir los candidatos y se habían podido ver. Realmente, en mi juicio, lo más importante pasó tras bastidores, ¿no? Y es un poco lo que tú referías en la pregunta. Les cuento, esto es una anécdota. El debate se había previsto para las 11 de la mañana y se nos había pedido a los candidatos que llegásemos a la Católica a las 9:30, entre 9:30 y 10, y efectivamente los candidatos todos llegamos a esa, los que fuimos, por supuesto, llegamos a esa hora. Y nos situaron en un camerino detrás del auditorio. Allí estábamos y resulta que el debate se tardó hasta las 11:30, de manera que estuvimos hora y media allí, tomando café, nos tomaron unas fotos, por cierto, unas fotos espantosas, ¿no? Pero aquí no se lo vayan a decir a la gente de la Católica. Y aquello y parecía la familia Monster en una silla, así. Bueno, pero no digan esto. Bueno, esa gente es sensible, Fíjate que yo dije ahí, nos tenían secuestrados en un cuartico y el moderador se molestó, aquí no secuestramos a nadie. La gente tiene la piel delicada. Entonces no vayan a decir lo de la foto, por favor. Bueno, entonces estamos allí nosotros, hora y media, imagínate tú, 8 candidatos que nos conocemos todos. Yo por lo menos personalmente los conocía todos, con la única excepción de Tamara Adrián, que no la conocía personalmente. Pero además que estamos en una gesta o en una actividad conjunta. Los que no nos conocíamos personalmente nos conocemos perfectamente políticamente. Es decir, en la práctica somos amigos, aun cuando no nos veamos todos los días. Y de hecho era la primera vez que nos veíamos todos juntos. Bueno, y empezamos a hablar de qué. Uno empieza a hablar, por supuesto, del clima. Mira, oye, está bueno, hoy hay mucho sol, como toda la conversación. Y después vas cayendo en los temas, ¿no? Mira, tenemos un problema. Ese día, quiero recordarles, a lo mejor ni ustedes ni siquiera lo saben, pero ese día estábamos todos muy preocupados porque el día anterior había ido un tipo de estos locos que paga el gobierno al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar a introducir un amparo constitucional contra la primaria. Y se estaba esperando que ese día, antes de las 12 del día, iban a dar una respuesta al amparo, cosa que no sucedió al final. Lo que hizo el Tribunal Supremo ese día fue que designó una magistrada ponente, que hasta ahora no ha dado respuesta. Pero lo cierto es que ese era el ambiente donde estaba. Y yo, en un momento de la conversación, dije, oye, señores, miren, ustedes, no sé si ustedes saben, creo que todos estamos informados, viene una sentencia del tribunal, vamos a ponernos de acuerdo porque posiblemente mientras estemos en el público, de cara al público, se produzca una sentencia contra que elimine las primarias. Ponte tú, mientras nosotros estábamos hablando y quedamos nosotros como unos bolsas, ¿no? Blindados de la brocha, hablando de unas primarias que el tribunal acababa de eliminar. Entonces, sugerí, mira, 2 cosas. Primero, díganle a alguien, mantengan los celulares prendidos, vamos a mantener los celulares prendidos todos, y alguien que nos avise por vía mensaje de texto, o WhatsApp, lo que sea, que nos avise si hubo la sentencia o no, para quedarnos hablando ahí pistolada. Bueno, así empezó, sí, verdad, eso hay que hacerlo. Bueno, pero además tenemos que hablar de qué vamos a decir en caso de que suspendan la primaria. Por cierto, ¿por qué no aprovechamos y hablamos de eso? Y pedimos que se retiraran todos los que no eran candidatos del cuartico, porque en ese cuartico estaban los candidatos y un gentío, los periodistas, los fotógrafos, cada candidato llevaba un asistente, tal y que es un gentío que había ahí. Sálganse todos los que no sean candidatos y nos quedamos allí, los 8 candidatos. Y allí dijimos, miren, estamos en peligro, está en peligro la primaria y en consecuencia está en peligro todo nuestro esfuerzo y nuestra candidatura. Y uno de los peligros grandes que tenemos es que contra cualquier acción del gobierno, que puede tomar cualquiera, la que le dé la gana, ya sabemos el carácter abusivo de esta gente, etc., uno de los peores peligros es que cada uno responda por su cuenta y que empecemos a tirar flechas por todos lados, en direcciones opuestas, incluso que recibamos fuego amigo en determinado momento sin quererlo, porque no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que ha llegado el momento de que nosotros nos sentemos a discutir los distintos escenarios y las distintas posibilidades para tratar de generar
respuestas conjuntas, consensuadas entre todos, en unidad, porque el gobierno, entre otras cosas, lo que quiere es desunirnos, por supuesto. Eso no, Donde lo eso hay. no suena mucho como hasta el final, ¿no? Ya, espérate. Déjame terminar el cuento. No me enredes. Bueno, pero es que usted nos dio bueno, podemos extendernos, nosotros no tenemos problema, pero como usted nos dio un límite de tiempo y tal, recuerde que esto no es un programa de televisión, aquí podemos darle largo y tendido. Bueno, por nosotros no hay problema. Exacto. Entonces, bueno, pudiéramos intentar ponernos de acuerdo frente a cada escenario. Y entonces, ¿por qué no nos reunimos todos? Y ahí quedamos de acuerdo de que nos íbamos a reunir el lunes siguiente, porque al día siguiente todos los candidatos se iban íbamos todos de giras, etcétera, miércoles, jueves y viernes. Entonces, bueno, ¿cuándo estamos todos en Caracas? El lunes. Ok, vamos a reunirnos el lunes. En principio, yo propuse, recuerden, y nos pusimos de acuerdo todos, en la oficina de Ramón Guillermo Valedo. Ok, en la oficina de Ramón Guillermo Valedo. Bueno, resulta que el martes, Capriles, que no había ido al debate y que no sabía esto, o por lo menos a lo mejor sí lo sabía, pero Capriles les manda una carta pública a la comisión de primaria pidiéndole que convoque a los candidatos a una reunión para discutir los temas estratégicos. Bueno, y total que ok, está bien. Bueno, sí, Capriles, ganaste. Está bien, convoca a la comisión de primaria y entonces la reunión fue en la sede de la comisión de primaria con los 14 candidatos. Ya no los 8 que estábamos ahí, más Capriles, sino, claro, la comisión de primaria convocó a todos los que estaban inscritos allí. Bueno, en esa reunión realmente no se llegó a ninguna conclusión. En esa reunión vamos a ver si logro explicarlo. En esa reunión nos pusimos de acuerdo sobre lo que hay que discutir. O sea, ¿qué debemos discutir? ¿Cuáles son los temas que amenazan la primaria? ¿Cómo debemos ponernos de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo deben ser las reuniones? Hasta allí llegó. Por eso es que no hay un comunicado final de esa reunión, porque no hubo ninguna conclusión. Pero además, posiblemente si hubiese habido conclusiones, estoy anticipándome a reuniones posteriores, la gente posiblemente va a reclamar algún comunicado final. Y quiero advertir que en estas cosas hay algunas que tienen que ser en silencio. Por ejemplo, si nosotros acordamos una respuesta conjunta a cada una de los escenarios posibles, seríamos muy necios si lo informamos al público, porque se lo estamos informando al gobierno. Entonces, hay algunas cosas, obviamente, que tendrán que ser tratadas con la privacidad y la moderación y el sigilo necesario de una situación política tan complicada como esta. Ese es el cuento de la... Para acotar algo ahí en el tema de la carta de Capriles, Capriles hace una rueda de prensa donde dice que no va a ir al debate y enseguida él manda la carta, es decir, él no manda la carta después, sino antes. De hecho, la manda el 11, tiene fecha de 11 de julio. O sea, él hace su rueda de prensa y enseguida lanza esta carta por Twitter diciéndole a Barbosa que los convoque a la reunión, ¿no? Sí, pero yo me refiero a una carta posterior que le hace a la comisión de primaria, a la que comisión, al final es quien convoca. Quien convocó fue la comisión de primaria. De hecho, la reunión fue en la sede de la comisión de primaria y en presencia de toda la comisión de primaria, que no sé qué hacía ahí la comisión de primaria. Le reclamaron por allí que porque él le decía a Barbosa, pero él decía que era la plataforma unitaria como ente que puso a la comisión o que designó a la comisión, era la que debía supuestamente reunir a los candidatos. Sí, ahora hay una situación difícil, digamos, una situación sobrevenida. Es decir, de verdad la primaria fue convocada por la comisión, por la plataforma unitaria. Por la plataforma. Pero se inscribieron allí candidatos que no son de la plataforma unitaria, como por ejemplo María Corina y yo no soy de la plataforma unitaria. Los que no son de la plataforma parece que son los que llevan ahorita delantera. Que llevan la batuta. A ver, Peche. Es una situación ahí, que es una situación obviamente que ya trasciende y que pareciera que no va a sobrepasar la plataforma unitaria y que obviamente nos necesita todo. Ahí, sin embargo, para cerrar con el tema del debate, capaz por lo que usted comentó del límite de tiempo, una frase que resonó bastante. Yo decía en el after debate, que fue cuando iniciamos, que usted, Andrés, intentó como rememorar un poquito a Churchill, pero no sé si lo logró tanto con el tema de yo a los jóvenes no les puedo prometer nada, sino, lucha, trabajo, vernos en las calles, luchar por revolverle la democracia. Y yo quería saber como que un poquito su visión al respecto. ¿Por qué? Porque el comentario que recibí alrededor de su participación fue como, bueno, a mí me gustó,
pero yo no sé qué más no va a pedir a los jóvenes. Nosotros salimos en 2014, salimos en 2017, salimos en el 19. ¿Con qué se come eso y por qué deberían salir ahorita los jóvenes? ¿Cómo procesaba usted ese mensaje que dijo ese día en el evento? Sí, ese mensaje fue polémico, obviamente, y como todo mensaje polémico, hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó. A la Milagro, en ese after posterior al debate, lo calificó de brutal. Brutal en el sentido que se dice hoy en el lenguaje, lenguaje juvenil, muy bueno. Bueno, y efectivamente hay mucha gente que le gustó y hay gente, por supuesto, que no le gustó. Lo importante aquí es señalar, y por supuesto, como todo mensaje polémico, se hizo viral. Eso fue lo que llamó la atención, ¿no? No fue provocado, no es que yo lo hice para provocar. Les narro lo que pasó en mi pensamiento. Acuérdense que eso subió primero en el debate 5 dirigentes juveniles de distintas universidades del país. Le dieron la palabra, dieron unos discursos, por cierto, de mucho más de 1 minuto, unos discursos largos allí de cada dirigente estudiantil, y después nos hicieron una pregunta para todos los candidatos. ¿Qué le promete usted a la juventud venezolana? Creo que era esa la palabra, ¿no? Yo fui pensando, en primer lugar, ¿cómo nosotros podemos prometer? O sea, y después empecé a oír las respuestas de los demás candidatos. No quiero criticar a los demás candidatos, pero vi que se fue llenando aquello de promesas, ¿no? Yo dije, pero ¿qué le podemos prometer nosotros a la juventud venezolana en este momento que no sea incorporarse a la lucha, luchar? Y para terminar de sacar de Miraflores a este gobierno. Por supuesto, alguien puede decir, no hemos luchado. No, sí, que se han luchado, pero hay que seguir luchando. Y lo cierto es que en los últimos años, después del fracaso de las distintas intentonas de insurrección que hubo en Venezuela, particularmente la última de los años 17, el año 17, donde tantos jóvenes ofrendaron su vida, donde aquello terminó en un callejón sin salida, el gobierno más bien se atornilló en el poder. ¿Cuántos muertos estamos hablando? Sobre todo muertos jóvenes, ¿no? Los escudos de cartón contra tanques de guerra, sin ninguna orientación estratégica, sin ningún fin. Aquello no tenía fin. Nunca terminaban las manifestaciones. ¿Cuál era el objetivo de aquello? En fin, todo ese desastre. ¿Qué se provocó posteriormente a ese desastre del año 17? Un rezago de la lucha política, obviamente. El país se recoge, el gobierno gana esa pelea, gana esa batalla, no la guerra, pero gana esa batalla. En pleno proceso de autocratización de Maduro, ¿no? Porque ahí vino la constituyente, vino se consolida el régimen autoritario, etcétera. Se consolida el régimen autoritario en Venezuela y por supuesto hay un repliegue de la fuerza opositora, es natural, absolutamente natural. Pero ese repliegue fundamentalmente en los jóvenes venezolanos, que fueron los que más sufrieron el impacto de ese proceso. Cuando nosotros analizamos el componente etario de la diáspora venezolana, que se dispara precisamente a partir de 2017, no es que comienza allí, pero se dispara. Mira, es una migración fundamentalmente de jóvenes. Los jóvenes llegan a la conclusión, con razón o sin ella, de que se cerraron las puertas. Porque ¿por qué la gente se va del país? La gente se va del país, algunos a estudiar, qué sé yo, una beca, pero estoy refiriéndome a la diáspora económica y política, que es la característica que tiene la diáspora venezolana. Se van del país cuando pierden la esperanza, cuando llegan a la conclusión de que en Venezuela no hay nada que hacer, de que la salida es Maiquetía o Darién, todavía peor, ¿no? El Darién. Y se produce este proceso y la juventud venezolana, pero no solo la juventud, en general, hasta los partidos políticos venezolanos se repliegan en sí mismos. Y solo comienza a recuperarse la movilización y la lucha política más o menos a principios del 2020, que comienza a recuperarse la movilización y la lucha política a través de los gremios y particularmente a través del gremio magisterial. Como siempre en la historia de Venezuela, los maestros dando la cara en la vanguardia, digamos así, de la lucha, y el movimiento sindical. Mientras tanto, el movimiento social y político que hace falta para sacudir el país y derrotar a esta gente está dormido. Entonces, la invitación a luchar a los jóvenes,
pero también es para toda la sociedad. Lo que pasa es que esa pregunta estaba limitada a los jóvenes, ¿no? Es para toda la sociedad, señores. Primero, enfoquémonos en una oportunidad. Tenemos una oportunidad de oro, que son las elecciones del 2024. Ahora que diga. Ahora que usted habla del repliegue, ¿no? Del repliegue y de los partidos. Hay una pregunta que de hecho nosotros mismos nos las hacíamos y yo me lo pregunto mucho porque recuerdo seguirlo de hace unos años en Twitter. Pero hay como un lapsus ahí, hay como un hueco como informativo, por así decirlo, entre qué pasó con Andrés Caleca entre ser presidente del Consejo Supremo Electoral y ser el abuelo de la pastica que luego habla con los políticos, porque básicamente fue hablar con dirigentes de partidos que retomen la lucha electoral y lanzarse a candidato. ¿Qué pasa en lo que yo veo? Si estamos hablando de retomar la lucha electoral en Venezuela prácticamente nunca ha parado. Es decir, han habido hitos, hemos tenido no sé cuántas elecciones de lo que se jactaba Chávez, y mi pregunta siempre es a Andrés Caleca, ¿qué rol cumplía él en la política? ¿Qué hacía él en el activismo político en estos hitos de referéndum, firmazo, 2004, 2005 que hubo abstención, un llamado a que se participara, o 2006 con presidenciales, 2008, 2010 Parlamento Nacional, que estas elecciones se ganan también y porque la ley no es proporcional, no tenemos la mayoría de los curules, pero ya en la elección del 2010 se ganó la mayoría de los votos. 2012, 2013, es decir, ese periodo de Caleca, que inclusive yo iba al Wikipedia a tratar de informarme, como no hay información. Entonces, ¿qué hacía Caleca en ese tiempo? ¿Qué hacía Andrés en ese tiempo? Era también un repliegue, digamos, porque no sabemos. Es como cuando entregas un currículum y te dices, en estos 15 años, ¿qué pasó aquí? Digamos que es una duda que, bueno, yo tengo y me gustaría plantear y seguro que la tiene otra gente también. Sí, bueno, lo que pasa es que generalmente cuando tú te piden o publicas un currículum de carácter público, es decir, para interés del público, que no es para una empresa, sino para que te conozcan el público, el currículum contiene tu vida pública, la parte que de tu vida privada no aparece, ¿no? Si fuera un currículum para conseguir trabajo, ahí apareciera todo lo que hice en este tiempo, ¿no? Pero además hay un hecho importante, yo me incorporo, no había Twitter, ¿no? O sea, yo hablaba, pensaba, opinaba, pero no escribía por Twitter porque no existía Twitter. O si existía Twitter, yo no era tuitero, yo no sé desde cuándo está Twitter, pero yo soy tuitero más o menos del 2011. Pero bueno. 2009, 2008. Yo soy desde el 2011 por ahí. Entonces, bueno, empiezo a hacer público otra vez cuando empiezo a hablar en las redes sociales, porque en esa época nadie me entrevistaba ni nada por el estilo. Pero en todo caso te explico qué es lo que pasó en ese momento. Mira, en primer lugar te cuento un poco de mi historia, tú la sabes, por supuesto. Yo vengo de ser militante de un partido político, de la juventud de un partido político, fui diputado al Congreso de la República con 21 años, un poco más, creo, 22 años, algo así. Me retiro de la vida política partidista a los 29 años y me voy a trabajar en la Corporación Venezolana de Guayana. Allí desarrollo una carrera que me lleva a ser presidente de la Ferrominera Orinoco, por cierto. Al salir de Ferrominera, que salgo en el año 1994, me voy a la empresa privada, me voy a trabajar sencillamente y también desaparezco del radar. Me voy a promover inversiones, a promover obras de construcción. Hacemos el edificio de lo que hoy en día es el edificio de PDVSA Oriente, allá en Lechería, que en ese momento no era para PDVSA, es un edificio que lo hicimos para la apertura petrolera. De hecho, lo inauguramos como la Torre Ameriben, que era una de las compañías petroleras que habían venido a la apertura. Después se nos expropió PDVSA, ¿no? Como todo en este país. Bueno, esa es una época privada. En ese momento, la ley electoral cambia. En el año ya 97, el Congreso de la República hace una modificación de la ley electoral y se cambia el viejo Consejo Supremo Electoral por el nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay una precisión que te hago. Porque tú dijiste que yo fui el presidente del Consejo Supremo Electoral. No, yo nunca fui del Consejo Supremo Electoral. En el 97 se modifica la ley, se crea el Consejo Nacional Electoral con ese nombre, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se modifica la composición del Consejo Nacional Electoral o del viejo Consejo Supremo Electoral
que era antes un organismo integrado por representantes de cada uno de los partidos políticos, con un presidente que era independiente electo por el Congreso, con las 2/3 partes de las dos cámaras. El resto eran representantes de los partidos, los nombraban los partidos, los ADECO nombraban a Morales Bello, era el representante de ADEC, el de COPEI era Ildemaro Martínez y así sucesivamente, ¿no? Los partidos que tenían derecho, porque su votación estaba prevista en la ley, de a partir de qué porcentaje de votación tenían un representante del CNE. Se cambia esa ley y se establece que el nuevo Consejo Nacional Electoral debe ser integrado por 7 ciudadanos independientes, entendiendo por independencia que no hayan tenido vinculación en los últimos 7 años de su vida pública con ningún partido político. Como te cuento, yo había sido militante hasta el año 83, estamos hablando del año 97, es decir, que yo reunía ese requisito o cumplía con ese requisito. Estando yo, por cierto, en Puerto Ordaz, pero que estaba en razones de negocio, recibo una llamada de teléfono de Luis Emilio Rondón. ¿Ese cuánto lo he hecho varias veces? Oye, Dios mío. Luis Emilio Rondón, padre. Así No, que no el hijo. No el hijo. me persigno No por el si hijo. acaso. El hijo estaba muy chiquito en esa época. Luis Emilio Rondón, padre, que era diputado y jefe de la fracción parlamentaria de un pequeño partido que se llamaba Renovación. Era un partido que habían fundado Claudio Fermín, que había sido recientemente expulsado de Acción Democrática. Con Claudio Fermín se va una cantidad de gente, entre ellos varios diputados que tenía de él. Uno de ellos era Luis Emilio Rondón, otro era Johan Peroso, por ejemplo, y otros que no recuerdo. Bueno, esa fracción parlamentaria propone mi nombre para integrar, porque cada fracción parlamentaria proponía sus candidatos, sus independientes, digamos. Uno lo propuso el MAS, otro lo propuso COPEI, otro lo propuso... No existía el chavismo en esa época. Por cierto, y me da risa cuando dicen, que este fue el CNE, este fue chavista. No, el chavismo no existía en ese momento. Ni en el Congreso, ni como fuerza, ni siquiera eran abstencionistas para esa época. Chávez no quería participar en las elecciones. Bueno, no existía ni el Quinta República, era el MBR 200. Bueno, cuando vamos a elecciones, a la elección al Congreso, a pesar de que yo había sido propuesto por una fracción muy pequeña, recibo los votos suficientes para quedar como primer suplente, no como miembro de los 7, sino el octavo, digamos así, como el primer suplente en la lista. ¿Qué es lo que explica? ¿Por qué saqué yo tantos votos? Bueno, por una razón muy sencilla. Yo había sido secretario juvenil nacional de un partido que para el momento en que yo estaba allí era el tercero del país o el segundo del país, donde los secretarios juveniles de los restos de los partidos, el de ADEL, el de COPEI, el del MAS, eran ahora los jefes de las fracciones parlamentarias del Congreso. Todos me conocían. Somos amigos desde jóvenes, aunque hayamos sido adversarios políticamente. Bueno, y entonces se produjo esa votación y después pasó una mala suerte o una buena suerte, depende de cómo tú lo veas, de que a los 3 días de juramentado el nuevo Consejo Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que había sido electo el primero, muere con un infarto al tercer día de haber sido designado, y subo yo como principal, porque era el primer suplente. Así llego yo al Consejo Nacional Electoral. Entonces se viene... Pero ahí seguimos en la historia que conocemos, okay, no la que no conocemos. O sea, no viene, el pedazo que no sabemos. O sea, pero fíjate, este cuento no te lo sabía. De Luis Emilio y todas estas cosas. No sé cuántos, no sé, que no hay información. Yo hice Wikipedia y acaba todo en 99 y 2020. Llega el 2020. Entonces termina. Mire, Andrés, tú nos dijiste que no te pusiéramos más viejito de lo que eres, pero nos está echando cuenta de los 80, de los 90, o sea, y ya la gente sacó cuenta. Bueno, entonces en ese periodo que estoy en el Consejo Electoral, porque llego a ser presidente del Consejo Electoral, ese es un periodo muy traumático de la historia de Venezuela, nada más y nada menos el cambio de un régimen a otro, y que se hace precisamente teniendo como centro unas elecciones y en consecuencia bajo el protagonismo del Consejo Nacional Electoral. Allí me convierto otra vez en un personaje público, incluso más público de lo que había sido antes. Es decir, la gente no se acuerda, pero yo estaba en los medios, en la televisión, en todos los noticieros, todos los días del mundo, en la prensa, en todas partes. Bueno, el CNE era el centro de todo aquello. Mira, elecciones, la Asamblea Constituyente, las elecciones de Chávez, los referéndums. Eso era una exposición permanente en la vida pública del país. Lo que pasa, ustedes son politólogos, pero empiezan a incursionar en los medios, ya aprenderán que la presencia en los médicos, la memoria
de la exposición mediática es muy efímera. Tú puedes estar 3 años todos los días en los noticieros de todo el país y en lo que pasan 6 meses que ya no está, la gente se olvidó de ti. Y bueno, imagínate si ha pasado, ¿cuánto dices tú? 10 años pasaron entre... No, 15, pero es que ellos tienen el Wikipedia que ustedes, que en su página de Wikipedia, y ahí el hueco está entre el 98 y el 2020. O sea, 99. ¿Qué dice Andrés Caleca sobre sí mismo de qué hizo? Porque, no sé, yo me acuerdo Liliana Hernández cuando ella se lanzó por PJ en Caracas en el 2005. O sea, yo me acuerdo la voz de Liliana Hernández, por ejemplo, no sé, la coordinadora democrática, el firmazo, reafirmazo y toda esta locura, entonces nos ponían a reafirmar y no sé cuánto, y María Corina estaba allí en Súmate, o sea, que ya eso yo lo recuerdo. Entonces esas son las fechas a donde estaba allí Caleca, no sé, sí, Ramón Guillermo Aveledo estaba en la MUT, esta parte. Andrés Caleca estaba en su vida privada, estaba haciendo negocios, estaba trabajando, estaba levantando una familia, porque mira, yo no soy solamente un político, yo soy más que un político a tiempo completo. Es decir, fui un político a tiempo completo hasta mis 29 años. Después me retiré de la política y fui un gerente público. Después fui miembro de el Consejo Nacional Electoral, pero antes había sido empresario. Después volví a ser empresario. ¿Por qué razón? Pero a lo mejor ser empresario es interesante. A lo mejor para nosotros, bueno, que hizo a lo mejor un empresario interesante y exitoso. Déjame contarte. ¿Por qué, en primer lugar? ¿Por qué me retiro de la vida pública estando en la cúspide de la exposición mediática, digamos así? Y te voy a echar un cuento. En ese momento, la oposición venezolana, que viene de sufrir la derrota aplastante en la Asamblea Constituyente, donde apenas se eligen 4 o 6 diputados de la oposición, la oposición empieza a unirse por primera vez y crea la primera plataforma unitaria de la oposición venezolana, que llevó el nombre de la Coordinadora Democrática. La Coordinadora Democrática, que la coordinaba el recientemente fallecido gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza. Ustedes no se pueden acordar porque ustedes son muy chamitos, pero lo han leído y lo han estudiado. Algo me acuerdo. Y algo se estudió también. Ok, sí, pero sobre todo por estudio. Pues. Ok, pasado como unos 6 meses, o sea, a mediados del año 2000, o quizás a finales del año 2000, o sea, ya yo más o menos 6 meses, 7 meses, de salido yo del Consejo Electoral, me llama Enrique Mendoza, quien es mi amigo, desde que éramos dirigentes juveniles, porque además fuimos dirigentes juveniles de partidos distintos, pero del mismo estado, del estado Miranda. Yo fui secretario juvenil de mi partido Miranda cuando Enrique Mendoza era secretario juvenil de COPEI en Miranda. Nos conocemos de niños prácticamente. Entonces, Enrique Mendoza me llama y me propone que me incorpore a la Coordinadora Democrática para asesorar a la Coordinadora Democrática en materia electoral. Y yo me niego, le digo a Enrique, mira Enrique, yo no puedo aceptar eso. Mira, yo acabo de salir de dirigir 5 procesos electorales y participar en 7 como rector independiente del Consejo Nacional Electoral. Si yo salgo ahora, inmediatamente después de salir del Consejo Nacional Electoral y me incorporo a la oposición venezolana, toda la credibilidad que el organismo electoral tiene todavía con respecto a la independencia de criterio de sus miembros, la va a perder el Consejo Electoral. Bueno, este tipo que se vendía como un independiente hace 3 meses resulta que era un tipo de la oposición. Eso después pasó con Jorge Rodríguez y fue terrible para la opinión pública venezolana. Jorge Rodríguez llega a ser presidente del Consejo Nacional Electoral como una figura independiente. Él tenía un movimiento allí, el movimiento no sé qué cosa de la central, pero bueno, teóricamente una figura independiente, lo meten como independiente del Consejo Electoral, lo nombran presidente del Consejo Electoral como independiente, hace un bojote de elecciones en su condición de independiente y sale de allí a la vicepresidencia de la República. Más nunca el CNE recuperó la confianza de la población. Le engañaron al país, no tenían allí un independiente. Eso lo hubiera provocado yo si hubiese salido del Consejo Nacional Electoral directamente a dirigir la oposición venezolana. Se pierde toda la credibilidad de la institución, como efectivamente ocurrió después, no por mi culpa. Entonces le expliqué a Enrique Mendoza, mira, la circunstancia histórica me obliga a mantenerme al margen de la lucha política en un periodo que yo no sé cuál será, pero hay un perro por ahí bravísimo. Sí. Pero no sé por cuánto tiempo, pero por un tiempo prudencial para que la gente no se sienta estafada. Ok, después, ¿qué ocurrió?
Bueno, me puse a trabajar, por supuesto, yo nunca he dejado de trabajar, porque me quedé en mi casa. Claro. Me puse a trabajar privadamente, como te digo, de nuevo, a emprendimientos, empresarios, a asociaciones, asesoría a algunas empresas, pero sobre todo fundando empresas. Ok, luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el proceso venezolano a partir del año, a partir de que la Coordinadora Democrática fracasa? Que la Coordinadora Democrática fracasa en dos direcciones. Fracasa porque fracasa en primer lugar el paro petrolero. Después porque fracasa el golpe de Estado. Es decir, fracasa por las vías no democráticas para enfrentar al régimen chavista. Pero fracasa porque llama la atención en el 2005. Insólitamente llama la atención en el 2005 y le entregan la Asamblea Nacional al chavismo. Y ahí empieza la famosa tesis de que en dictadura no se vota, etcétera. Y que no jugamos más, votamos tierrita, no jugamos más. Bueno, fracaso tras fracaso tras fracaso. Y esa generación de políticos de la cual yo soy parte, por supuesto, volvemos a hablar de los viejos. ¿Usted votó por Manuel Rosales? ¿Usted votó por Manuel Rosales Sí, en el 2006? sí, claro, claro. Yo no he dejado de votar nunca. Yo voté hasta por Falcón, imagínate. Uy. Bueno, esta generación de políticos es como te diría yo, barrida del panorama político venezolano, y surge una nueva generación de políticos, mira, de Leopoldo López, María Corina Machado, Goicoechea, Capriles, Borges, todo eso eran muchachos en ese momento. Estamos hablando hace 20 años, más de 20 años, 30 años. Capriles tiene 50 y pico, en esa época tenía casi 30. Sí, es lo que yo le digo a los jóvenes ahorita, vamos 30 y pico de años y vamos a estar todavía ahí apoyándolos de siempre. Señores, salgamos a hacer algo, organizarnos nosotros, porque si esta gente hace 20 años fundó primero Justicia, Voluntad Popular y toda su cosa, y tenían 26 años y 30 años, entonces, ¿por qué hoy nosotros tenemos que seguir apoyándole todas las locuras que se les ocurre y que no nos conducen a nada? Hay que activarse, ¿no? Hay que activarse, lo que yo dije en el debate. Los invito a luchar otra vez, incorporarse otra vez. No es que es la primera vez que se ha incorporado, no, la juventud venezolana ha luchado de la batalla de la victoria para acá, heroicamente siempre. Les digo que ha llegado el momento otra vez de activarse políticamente. Bueno, pero nos desviamos. ¿Qué vamos? Estábamos echando el cuento histórico. Entonces, bueno, mira, ¿qué hace una persona que está en su casa, en las empresas privadas, etcétera, etcétera, frente a una nueva generación de jóvenes brillantes que irrumpen el panorama político venezolano? Bueno, mira, ese es su momento. Ese es el momento político de ellos. Lo más que tú puedes hacer es intentar asesorarlo, acercarte a ellos para darle alguna asesoría, una cosa. Lo intentamos, por cierto, y no nos hicieron ningún caso, porque además en la concepción de esa generación no solo estaba la necesidad de fundar nuevos partidos y hacer nuevas políticas, sino de rechazar toda la política anterior. Bueno, yo seguí en mi vida privada, normal, manteniendo mi familia, trabajando. Hicimos negocios en Venezuela, hicimos negocios en el exterior. Me fue regular porque lo que ganaba en los negocios en el exterior lo perdía en los negocios en Venezuela, porque ya había empezado la crisis venezolana y el autoritarismo económico chavista, porque el autoritarismo chavista no es solo en materia política, es en todos los órdenes. Bueno, hasta que en el año 19, por eso es que hay en mi vida pública, digamos, hay ese blackout informativo, porque no es pública, es una vida privada. Si son 20 años de negocio, bueno, 20 no, estamos hablando de 20 no, es del año 2000. El conde del Guácharo decía que él se metió empresario porque él decía, no, yo no me voy a lanzar presidente pelando bola. Entonces, según el conde del Guácharo, ahora sí, porque ahora sí que yo no creo que tenga el conde del Guácharo muchos reales. Yo tampoco creo. Pero bueno, y yo tampoco, pues, como te digo, lo que ganamos en los negocios en el exterior lo perdimos en los negocios en Venezuela. Así que aquí se arruinó todo el mundo. Yo no es que he pasado hambre, ni mi familia ha pasado hambre, felizmente. Pero no es que nos hicimos ricos ni nada. Yo sigo viviendo en San Antonio de los Altos, donde vivía hace 30 años. No ha pasado nada. Tengo el mismo carro desde hace 15 años, o sea, casi la misma época. Y así sucesivamente. Bueno, como casi toda Venezuela. Bueno, pero en el año 19 empieza una gran reflexión. ¿Por qué empieza esa gran reflexión? Por el repliegue, por el fracaso continuado de las políticas que se han aplicado desde la oposición en los últimos 20 años. Es fracaso tras fracaso tras fracaso. Empiezo a pensar en ese fracaso, a pensar en la salida, cuál es la salida real que podemos proponer al país.
llego a la conclusión de que el fracaso tiene que ver con el desconcierto estratégico de la oposición. La oposición no logra mantener, no logra clarificar una estrategia y sobre todo no logra mantenerla en el tiempo. Mira, cualquiera que estudie planificación corporativa y planificación estratégica, yo soy un especialista en esa materia, de estudios y de trabajo, sabe que para que una estrategia tenga éxito debe cumplir por lo menos dos características. La primera tiene que ser consensuada entre los que la van a aplicar. Si los que van a aplicar una estrategia no están de acuerdo con ella o no la conocen, bueno, va a ser un desastre, como pasó, por ejemplo, en la salida 1 en Venezuela. Un sector de la oposición se lanza a la calle a llamar a la insurrección sin preguntarle a nadie. Nadie entiende qué es lo que quieren esa gente. Eso mismo pasó con la juramentación de Guaidó. Ustedes no se acuerdan que Guaidó se juramentó solo y que el resto de los partidos del Congreso no sabían que Guaidó se iba a juramentar. Entonces, una estrategia que no es consensuada, que no es de todo el mundo, va al fracaso inevitable. Bueno, después el dinero los consensuó. Bueno, eso no me consta. Pero bueno, ese eres tú. La estrategia, porque luego, o sea, sí, después no ellos lo acompañaron. el camino, debieron haber rechazado, por ejemplo, si él se lanza esa cosa sola, decir los partidos, mire, este señor se lanzó eso solo con Estados Unidos, y nosotros somos un país autónomo y aquí no formamos ningún gobierno interino con él. Se fueron el resto de los partidos nariciados. Se fueron para allá, se repartieron cosas, entonces bueno, no sé si se repartieron cosas, en todo caso se fueron nariciados, como se fueron nariciados en el 2014 a la salida. Fue una cosa de María Corina, de Leopoldo y de Ledesma, y el resto de los partidos nariciados para la salida. Bueno, ese es el primer fracaso, y el segundo, la segunda cosa que tiene que tener una estrategia es ser persistente en el tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado con la oposición venezolana? Un día es la estrategia constitucional, electoral y pacífica, y al día siguiente llamas a la abstención. Al tercer día vuelves a llamar a las elecciones, al cuarto día convocas una insurrección popular, al quinto día preparas un golpe de Estado, después vuelves a llamar a votar, al sexto día preparas una invasión extranjera, el séptimo día, bueno, y así pasamos 20 años. El país no entiende lo que quiere la oposición venezolana, no nos entiende, todos los días cambiamos. Quisiera aprovechar de preguntarte, y lo enlazo con el siguiente tema que teníamos, ¿no? Sí, van más de 2 décadas de fracasos. Creo que fracasos en su gran mayoría, no decir que todos los años. Pero la solución entonces es su candidatura independiente. Lo primero es como, bueno, saber, su candidatura es realmente independiente, porque había unos apoyos ahí, por lo menos, de Simón Calzadilla, el Movimiento por Venezuela, que en algún momento fue medianamente cercano a la línea de Enrique Capriles, de todo ese sector como más moderado de la oposición. Y lo segundo es, bueno, ¿usted ve viable su candidatura? Digo porque, bueno, a día de hoy no hay como que números de encuestas que lo favorezcan, que lo hagan mostrar como que tiene oportunidad. O sea, estamos a 3 meses de las primarias. Entonces quería saber cómo ve, si usted ve que su candidatura independiente es realmente viable y bueno, ¿cómo percibe el panorama a 3 meses de las primarias? Bueno, primero quiero hacer una precisión sobre tus propias palabras. Comenzaste esta intervención diciendo está bien el desconcierto estratégico de la oposición, la cantidad de fracasos que hemos tenido, y la solución es su candidatura independiente. No es así, ni yo lo he planteado así. La solución no es mi candidatura independiente. La solución es definir una estrategia, consensuarla entre todos y mantenerla en el tiempo. Parece que la oposición venezolana, desde hace por lo menos año y medio, logró al fin ponerse de acuerdo toda en que debía recorrer el camino electoral de cara a las elecciones del 2024 que están previstas constitucionalmente. Esa es la solución. El tema es que esa solución y esa línea estratégica hay que irla a discutir con el país. No puede ser que tú otra vez cambies de estrategia. La misma gente que hace 1 año y medio decía que en dictadura no se vota, ahora dice que sí se va a votar, y tú no le vas a ir a explicar a la gente. Tú no vas a ir a hablar con la gente y a decirle, mira, nos equivocamos en no haber ido a las elecciones. Y ahora creemos que esta es la posibilidad que tenemos. Porque la gente perdona los errores. Tú te puedes equivocar, la gente te perdona. La gente lo que no perdona es que tú escurras el bulto y que te hagas el Willy, ¿no? frente a tu propio fracaso. Entonces es cuando Andrés Caleca, pues déjame terminar el cuento y después voy a tu pregunta. Cuando Andrés Caleca decide regresar a la arena política. ¿Y regreso a la arena política para qué? Para sacudir a la oposición venezolana, a los partidos de oposición de la cual yo fui parte, aunque no milito en partido, de que tenemos que asumir la vía electoral, pero asumirla de verdad y en toda su fuerza. Intento hablar con los dirigentes de alto nivel, no me hacen ningún caso, por supuesto, están muy ocupados. Y entonces los salto a todos, chicos. Me voy abajo,
me voy a los dirigentes regionales, municipales, se me sale la casta política vieja que tengo, porque yo sí sé hablar y sé a dónde ir y sé a quién buscar, ¿entiendes? Y voy a hablar con la gente de abajo, los dirigentes políticos de los partidos y los dirigentes de la sociedad civil organizada, y empieza a producirse un movimiento que me invitan de una ciudad para otra, de una ciudad para otra, de una ciudad para otra, de un estado para otro, con presencia de todos los partidos de la plataforma unitaria y de la Alianza Democrática, ese otro sector de la oposición. Cuando yo iba a mis foros en defensa de la ruta electoral y de cómo asumir la ruta electoral, que no es nada más elegir un candidato, es pelear por las condiciones electorales, todo ese discurso que el país conoce, que desarrollé en ese periodo, 2 años casi en eso, iban todos los partidos. Había sitios donde los dirigentes políticos me decían, doctor Caleca, yo no soy doctor, pero sabes que aquí le dicen doctor a todo el mundo, doctor Caleca, menos mal que usted vino, teníamos más de 2 años que no nos reuníamos los partidos políticos de la oposición, así estaba la oposición. ¿Estos grupos hoy lo están apoyando usted? Hoy, estos grupos que usted en su momento visitó y con los que conversó, hoy están en su campaña, en su estructura. Bueno, por lo menos van a todos los actos que yo tengo. Algunos son militantes y dirigentes de partidos políticos y tienen sus candidatos. Ahora, mi candidatura tiene una característica, precisamente porque es independiente. Donde yo voy y donde yo hago un acto de mi candidatura, va toda la plataforma democrática, van todos los dirigentes de los partidos, van los de AD, los de COPEI, OCA, los de AD, de Bernabé, va todo el mundo. ¿Bien? Podría decirse que, por ejemplo, su estrategia, en lugar de ser el que va a ganar las primarias, porque al final aquí no se sabe quién va a quedar, yo estoy aquí, hablo con todo el mundo, y como yo soy el que está aquí, hablo con todo el mundo, le tiro un poquito de flores a todo el mundo, tengo más o menos una visión allí general para todos que los puedo abarcar. Bueno, quizás no sabemos, en la situación que se presente, puedo ser la persona que suene como un consenso en caso o de que no hayan primarias o que no dejen inscribir a quien gane la primaria, en lugar de, no sé, de otros candidatos que están buscando es el ganar en sí mismo la primaria. No sé si eso es parte de su estrategia. ¿Cuál es la estrategia y cuál es la razón de una candidatura de Andrés Caleca? En primer lugar, de toda esa movilización por el país, perdón, de toda esa movilización por el país, surge, por supuesto, la necesidad de organizarse para participar en el proceso electoral. Organizarse los partidos y más allá de los partidos. Sobre todo organizar el padrón electoral. Pero además surge la necesidad de la unidad, de fortalecer la unidad. Como te digo, partidos que no se veían la cara desde hace 1 o 2 años, dirigentes, se lo veían en la calle, qué sé yo, por el pueblo, tú sabes, todo el mundo se conoce, pero que no se reunían a discutir de política, a discutir en una direccionalidad concreta, a crear un padrón electoral, por ejemplo, a exigir que abran el registro electoral en las parroquias y en los municipios. Todo lo que hay que hacer cuando se va a afrontar una elección. Bueno, entonces se plantea la necesidad de que hay que concurrir a ese proceso electoral unidos, lo más unidos posible, los partidos y más allá de los partidos. Y entonces empieza a surgir de abajo hacia arriba la necesidad de una candidatura capaz de unirlo. ¿Por qué mi candidatura se presenta? Se presenta porque creemos que una candidatura independiente puede facilitar la unión de todas estas fuerzas variopintas que significan la oposición venezolana de hoy. Mire, el 85% de Venezuela rechaza la gestión de Maduro. Pero ese 85% de Venezuela, ahí hay de todo. Ahí hay 5 millones o más de chavistas que se sienten traicionados con razón por Maduro. Van a votar por esta oposición tradicional de siempre. Hoy, pero bueno, tenemos que lograr que voten contra Maduro en el 2024, porque si no, Maduro va a ganar las elecciones. Ahí hay infinidad, millones también de opositores que están decepcionados con los partidos. Mira, el 85% rechaza a Maduro, pero la suma de todos los partidos de la oposición de apoyo no llega al 20%. ¿Dónde está ese 65% venezolano que no está con Maduro? Y no está? Ahí hay gente de todo tipo. La única manera que tú puedes sacar a Maduro del poder es convertir esa 85% de gente que lo rechaza, convertirlo en una mayoría política, capaz de derrotarlo electoralmente. Sí. Dentro de ese bloque que usted decía, también están personajes bastante cuestionables, ¿no? Por ejemplo, en estos días hizo noticia la alianza, la candidatura de personajes como José Brito. Ayer anunciaron, creo que fue Antonio Carri por una alianza. ¿Usted considera a esas personas opositores? ¿Usted cree que hay posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos? Digo por el hecho de que no se hayan contado en las primarias, tomando en cuenta que, como usted dijo al principio de la entrevista, se supone que esto no es un espacio solo de la plataforma unitaria, sino que trascendió ese espacio.
¿cómo maneja usted su relación con ellos? ¿Usted cree que sí realmente son opositores todos ellos? A mí no me importa realmente lo que sea José Brito. Lo que me interesa es que José Brito sacó 150.000 votos en Anzoátegui en las elecciones de gobernadores. Y esos votos los necesitamos para derrotar a Maduro. Y esos votos son de la oposición. Si esa gente fuera chavista, hubiera votado por el PSUV. Esa gente está engañada por José Brito, posiblemente creyendo que José Brito es de oposición. O la cantidad de gente que votó por Acción Democrática, la tarjeta blanca de Acción Democrática de Bernabé. ¿Tú crees que esa gente es del gobierno? Yo no sé si Bernabé tiene acuerdo con el gobierno. No me interesa además Bernabé. Lo que me interesa es que ese caudal de votos que en las elecciones del 21 de noviembre del año 21 supera el 1.000.000 de personas. Oye, no es tontería. Me interesa que esa gente integre la gran coalición nacional que estamos proponiendo para derrotar a Maduro. Porque a Maduro hay que derrotarlo por paliza, Peche. En blanco y negro, o sea, y lo digo por un ejemplo que es realmente, digamos, se explica por sí mismo. José Brito está vinculado por numerosas investigaciones periodísticas con Alex Saab. En este momento, bueno, puede ser cooptación, o sea, lo que creemos es que está cooptado para atentar contra la propia causa opositora, que eso es de anteojito una de las estrategias del chavismo, ¿no? ¿Usted lo recibiría en esta alianza política amplia o lo suficientemente amplia como para enfrentar al chavismo en el 24? Si José Brito se incorpora a esta alianza porque rompió con el chavismo. O sea, no es que si yo lo aceptaría, él no vendría nunca. Mientras esté cooptado por el chavismo, no vendrá. Ahora, si viene... Los votos están perdidos. No, es que una cosa es José Brito y otra cosa es la gente que vota por José Brito. Allí nosotros tenemos que hacer un trabajo político. Tú sabes que es el gran error, que tú des por perdido un electorado, que tú des porque una persona es chavista y punto, entonces eso no lo atiendo. Y entonces yo tengo un discurso para mi propio ombligo, que es uno de los errores de la oposición venezolana. Hermano, háblale a tu gente, sí, es verdad, pero háblale sobre todo a ese inmenso país que no te reconoce a ti como líder todavía. ¿Cómo vas a lograr una mayoría si tú no tiendes la mano a esos sectores? Hay unos dirigentes políticos que no van a venir. No van a venir porque están cooptados con el gobierno. Ahora, si vienen el que venga, mira, aquí hay gente abstencionista. Aquí hay gente de derecha extrema en Venezuela. Yo los llamo la Ryan Alpargata por Twitter. Me molesta muchísimo. Gente de derecha extrema en Venezuela. Bueno, también los necesitamos. Ahora necesitamos votando. No los necesitamos llamando a la abstención. ¿Cómo convencerlos de que hay que incorporarse y que hay que votar? Poniéndonos de acuerdo en un programa de mínimo. Porque el programa de máximo no tenemos visiones distintas absolutamente. Aquí hay gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro. Ideologías y valores incluso distintos. El tema, por ejemplo, de los religiosos y la religión, los necesitamos a todos. Para derrotar a Maduro necesitamos una gran coalición nacional, que es los partidos, pero es la sociedad entera, como ha ocurrido en tantas partes del mundo cuando se sale de un gobierno autoritario o totalitario. Se necesita que el país se una. En esta oportunidad hay que unirlo en 3 grandes propósitos. 1, reconstruir la república como tal. Ustedes son politólogos, defínanme la república. La destruyeron, no hay república en Venezuela. Hay que refundar la república otra vez en nuestro país. Redemocratizar el país porque acabaron con toda la institucionalidad democrática venezolana. Y hay que reconstruir la economía venezolana. Pongámonos de acuerdo en esas 3 cosas para salir de Maduro. Y después que entreguemos, que recuperemos la democracia, redemocraticemos la sociedad, que haya unas elecciones libres, entonces allí, habrá la discusión de las distintas opciones del país, las distintas opciones. Aquí estamos en una emergencia nacional, donde necesitamos, por ejemplo, todo el mercado y todo el Estado posible. A mí me da risa esta discusión que de repente surge por todos lados, que si el Estado o el mercado, pero ¿de qué país estamos hablando? ¿Cuál mercado si aquí no hay capitales? ¿Y cuál Estado si está reducido a su mínima expresión? Hemos perdido la mitad del territorio nacional porque el Estado nacional, valga la redundancia, se ha retirado y se lo ha entregado a bandas criminales. Aquí necesitamos todo el Estado que podamos recuperar y todo el capital privado que pueda venir. Ni siquiera es la fórmula de Helmut Kohl, de Konrad Adenauer. De Konrad Adenauer, de todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. No, todo y todo.
Todo Bueno, lo de que necesitemos. los socialdemócratas, esa fue la fórmula de los socialdemócratas cuando se dieron cuenta en Alemania que la democracia cristiana había arrasado en las elecciones y que Ludwig Erhard con economía social de mercado y con Adenauer iban arrasando, entonces hicieron su modificación y su congreso y dijeron, no, mira, aquí no nos vamos a poner en contra del mercado. Entonces, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Bueno, Lo dijeron los socialdemócratas. Ahora, usted ahorita dijo que había mucha variedad en la oposición. En esa variedad ideológica, de los máximos, etcétera, ¿usted cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se definiría en esa variedad ideológica? Por cierto, eso me lo preguntaron en un programa que publicaron ayer, creo, con Vladimir. Usted no es extremo ni alt-right, alpargata, sí, como te dice. Yo creo que yo soy, o creo no, yo soy esencialmente un socialdemócrata. Si nos ponemos a estudiar qué significa la socialdemocracia. Sí. Pero lo he sido siempre. Cuando yo era dirigente juvenil, le recordaba a Vladimir Villegas, que para esa época era dirigente comunista. Cuando yo era dirigente del partido Movimiento Electoral del Pueblo, que es un desprendimiento de AD, de Acción Democrática, a nosotros nos acusaban en el liceo, en todas partes nos acusaban de socialdemócratas en el sentido peyorativo porque nos acusaban de ser de derecha. ¿Quiénes nos acusaban? La gente del MAS, la gente del MAS, reformista, la gente del MAS, la gente del MIR, la gente del Partido Comunista, nos acusaba a nosotros de socialdemócratas. Ustedes son socialdemócratas. Y ahora me siguen acusando de socialdemócrata, pero para decir que soy mucho comunista. Orgullo siempre. Sí, ahora dicen que soy socialdemócrata para decir que soy comunista, porque esta manada de intelectuales sin biblioteca que hay por Twitter, creen que socialdemocracia y comunismo es lo mismo, ¿no? Y que por ejemplo, hay unos tipos que se la pasan diciendo y sacando unos tweets míos demostrando que soy marxista, que soy comunista. Uno de los tweets de prueba de que yo soy comunista es una cita que yo hago de Carlos Marx, que es una famosa frase de Marx que dice: el ser social determina la conciencia social. Bueno, los tipos sacan eso para decir: ves que este tipo es comunista. Por supuesto, no sacan citas que he publicado de Churchill, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la mentalidad de estos intelectuales sin biblioteca que abundan en el mundo de las redes. Pero no importa, eso es lo que yo soy. Y en la práctica lo que le propongo al país en este momento es un programa de esa naturaleza, de centro. Es decir, un programa para enfrentar por qué tuvo éxito la democracia cristiana. Para recuperar a Alemania, el país más destruido por la guerra. Alemania no quedó sino sobre ceniza. Porque la fórmula es la correcta. Tanto mercado y tanto Estado como podamos. Y eso es lo que vamos a recibir, Narly y Peche. Vamos a recibir una economía en ruinas, un país en ruinas. No tenemos idea. Basta, nosotros vivimos en Caracas, al final es una burbuja. Bueno, Narly, no sé dónde estás tú. Llegaste a Caracas, por cierto, que te di unas cosas que... Hoy llegué, de hecho estoy aquí hablando con jet lag. Yo llegué hace unas horas. Bueno, de Caracas. Qué bien, bienvenida. Bueno, en todo caso, Caracas, a pesar de todo, a pesar de todos los problemas de Caracas, son gravísimos los problemas de Caracas, sigue siendo una burbuja. Mira, hay que ir a Tucupita, como acabo de ir yo, o a San Fernando de Apure. Es decir, el grado de destrucción de todo el aparato productivo, del sistema educativo, del sistema sanitario. Sí, el sistema sanitario, todo, la gente, el rostro de la pobreza. Una cosa es la encuesta en COVID que dice que el 82% de los venezolanos vive bajo los niveles de pobreza, y otra cosa es verle la cara a los pobres, la desnutrición, la falta de calzado, la falta de dientes, chicos. Eso es lo que está pasando en el país. Vamos a recibir un país, por ejemplo, una pregunta: cualquier persona que recibe un condominio, te nombran presidente del condominio, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Cuánto hay en el banco y cuánto debemos? Bueno, imagínate que yo sea el presidente, que voy a ser, y el 23 de enero del año 2025 me ponen la banda presidencial, aplausos y tal y qué sé yo, y llego al despacho de Miraflores. Lo primero que voy a preguntar: mira, ¿cuánto debemos? Nadie sabe cuánto es Venezuela. ¿Cuánto hay en caja? Nadie sabe. Me imagino que el chavismo no va a dejar ni medio, ¿sí? Porque ellos son tierra arrasada, se llegan hasta las posetas. Bueno, ¿cuánto nos deben? Nadie sabe. He leído algunas cifras que dan terror, que Venezuela, ya la deuda externa venezolana llega a los 300.000 millones de dólares. Ese es el país que vamos a recibir, sin agua, sin luz, sin carretera. Entonces te vas a poner a discutir si es el mercado o es el Estado. O sea, señores, ¿de qué estamos hablando?
A todos los políticos, bueno, y sobre todo que en Venezuela los socialdemócratas han tenido mucho éxito, siempre hacen sancochadas y cómo es que los sancochos al final de aquí está diciendo la gente, creo que es Shawnee que está diciendo que si usted no hace las pastadas, o sea que porque si usted invita cuando uno va a su recorrido, los cierres son con pastas, que si usted prepara pasticas, que si usted tiene el tema de la pasta en la campaña. Eso es muy delicado. Mi receta de pasta de la tipa necesita 4 horas en el horno. 4 horas en el horno. Eso no es cualquier cosa. Uno ha hecho una cosa y es una. Eso no es para cerrar un recorrido. Un recorrido. Eso no es un sancocho. Pero sí, mira, el PSUV, ahorita que estaba en los barrios de Caracas, visitando los barrios de Caracas, me he enterado que el PSUV, las actividades que está haciendo en este momento en los barrios son sopas, porque ya la gente no va. Entonces, los tipos lo que hacen es una sopa y por supuesto va todo el mundo, muerto. Todo el mundo muerto de hambre. El día del niño tenían unos hoyones así grandes. Unos hoyones de este tamaño, hacen una sopa. Entonces baja todo el barrio, comen y se vuelven ahí. Ni un voto tiene el chavismo ahí. Más nunca. Parques inflables, música, salsa, pura fiesta. Y eso no es nada más en la socialdemocracia. Eso es de los políticos. Bueno, no quiero ni calificar. Revisando aquí un poquito el chat, creo que el comentario de la pastica fue el único ahí, porque hay tensión en el chat, don Andrés, alguna polémica con relación a sus declaraciones sobre el tema de los límites. Por aquí leí una pregunta, o sea que Rafael Ramírez, pregunta aquí Gabriel Bastías, o sea que Rafael Ramírez entraría en una coalición suya para hacer en su apoyo como gobierno, preguntaron por acá. Por aquí Shawnee preguntó qué pasa si no hay primarias. Y creo que, bueno, por aquí teníamos preparada una pregunta parecida, pero creo que podemos también abordarla. ¿Qué pasa si no hay primarias y cómo hacer para respaldar una candidatura unitaria que no tiene la legitimidad de la ciudadanía con el voto? Y cómo lograr también lograr añadir ahí a los factores políticos tan distantes como, bueno, una María Corina y un, no sé, Antonio Carri, Enrique Capriles. ¿Cómo lo ves? Bueno, las dos, la de Ramírez y la sí, y la mira, que preguntaba Shawnee. Por supuesto, si tú te pones, cuando estás haciendo un planteamiento de carácter político, te pones a personalizar, no vas a llegar de acuerdo nunca. Tú me hablaste de Brito, ahora sale Ramírez, mañana dice, bueno, y el Barriga Verde de Apoyo al Conde, ¿cómo que se llama? El Bearreto. Entonces, si tú piensas persona por persona, nunca vas a llegar. Yo estoy haciendo un planteamiento de carácter político. En esta coalición nacional caben todos los que quieren salir de Maduro. Y me estoy refiriendo a los sectores sociales y políticos y no a personas en particular. Mire, el señor Rafael Ramírez, no solo que yo, Andrés Careca, lo acepte en su coalición o no va a venir a esta coalición. El señor Rafael Ramírez está en otro juego. El señor Rafael Ramírez está tratando de chantajear al gobierno. Él forma parte de una mafia, él es un desprendimiento de una mafia. Él no tiene ningún interés en venir a redemocratizar el país, porque sabe perfectamente que una justicia institucionalmente democrática lo va a meter preso por ladrón. ¿Usted cree que Rafael Ramírez va a venir para acá? Yo estoy hablando de los 5 millones de chavistas, porque el chavismo, por Chávez votaron casi 9 millones de personas. No sé, ustedes me pueden corregir la cifra. Estoy hablando de cifras gruesas. 8.200.000, creo que fue el tope. 8.200.000. Y en las últimas elecciones votaron 3.500.000. ¿Dónde están esos 5 millones de votos? Y necesitamos esos 5 millones de votos. Sí, los necesitamos para derrotar a Maduro. Porque derrotar a Maduro, salir de Maduro, estamos de acuerdo nosotros y esos chavistas también. Y en recuperar la economía, en salir del hambre y de la miseria, esos chavistas y nosotros coincidimos en que hay que ir a la democracia, en que debemos salir del problema por la vía electoral y pacífica y no entrarnos a tiro. También estamos de acuerdo todos. No es un problema personal. Si tú te empiezas a poner problema personal, no, pero yo no me uno porque el vecino del 5B, yo que le caigo, me chocó el carro allá abajo. Ese no viene a la coalición. Señores, vamos a madurar. Estamos hablando de alta política. De política, no alta política, de política. Usted que ha dicho que es socialdemócrata. Adelante, Nagy. Dale. Que ha dicho que es socialdemócrata, y yo creo que, bueno, también habló del tema religioso, pero está un tema en Venezuela, y no solo en Venezuela, en muchas partes del mundo. De hecho, yo siento que Venezuela, entre tanto que se ha disminuido todo, los derechos en general para quien sea,
seas político, seas una persona de pocos recursos, sea que seas un empresario y te expropian, pero hay muchos derechos siendo vulnerados en Venezuela y entre esos derechos también está el matrimonio de las personas del mismo sexo o lo que llaman matrimonio igualitario o que como se quiera llamar también si el planteamiento es unión civil con reconocimiento de derechos legales para las personas que se unen con personas del mismo sexo y también en el ámbito de la identidad de las personas transexuales, que creo que teniendo una candidatura como la de Tamara representa un poco esto. Estamos viendo que ayer o anteayer han detenido a un grupo de personas adultas que estaban teniendo relaciones, bueno, y porque son gays y los exhibieron todo, y tú dices, bueno, pero es que en Venezuela no hay derecho para nadie, pero hay unos también que son vulnerables y eso al final pasa a la política. ¿Cuál es su visión de este tema? ¿Cuál es su posición respecto a este tema del matrimonio igualitario o de la unión civil, no sé, de personas del mismo sexo, como sea que se plantee? Sí. Todo el problema alrededor de esta comunidad y de los derechos del género y de las diferencias sexuales. Ok, hay que diferenciar. Lo primero que tiene que intentar hacer un político es diferenciar su visión personal del asunto con la visión de Estado que debe tener ese asunto. Una cosa, por ejemplo, le pasa mucho a los católicos demócratas en los Estados Unidos, a Joe Biden le pasa. La visión de la Iglesia Católica, de la cual él es un militante activo, sí. Feligrés activo, es contraria al aborto, por uno de los temas que tú tratas. Exacto. Bueno, y el Partido Demócrata respalda seriamente los derechos al aborto en los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer Biden? ¿Qué debe privar en el presidente de los Estados Unidos? ¿Su posición personal o la necesidad de salud pública que significa el abordaje del problema del aborto? Entonces, tenemos que ser claros en que tratar de que cuando le preguntan a uno estas cosas no se imponga su propio criterio personal, ¿no? Mi criterio personal es muy amplio en ese sentido, por cierto, ¿no? Pero lo importante es cómo afrontar eso políticamente en Venezuela de cara al próximo periodo presidencial. Lo primero que hay que desarrollar es que, como tú lo dijiste, en Venezuela ese es un problema mundial en este momento, obviamente, ¿no? Pero en Venezuela posiblemente está más rezagado. Claro, porque en Venezuela estamos muriendo de hambre, ¿no? Cuando tú estás muriendo de hambre no importa el sexo, ¿no? El problema es comer, ¿no? Aquí tenemos problemas de tal magnitud que aparecen como solapados los problemas de los derechos de las minorías. Y hay que afrontarlo. El tema del aborto hay que afrontarlo como lo que es un tema de salud pública, eso en primer lugar. O sea, cualquier otra discusión religiosa, moral, etcétera, sobre el aborto es una necedad. El aborto ilegal es un problema de salud pública que debe ser afrontado sin prejuicios, ¿verdad? Y resolviendo el problema de salud pública, que es lo que responde al Estado. Lo otro es la esfera privada de cada quien y la visión privada que tiene cada quien. El Estado no se debiera meter en eso, pero un problema de salud pública sí. Ok. Y en cuanto al derecho de las minorías, de estas minorías y de cualquier otra, hablemos, por ejemplo, del problema gravísimo que sufren en Venezuela las personas con discapacidad. Nadie las toma en cuenta. Se violan todas las leyes en la materia. No hay ni siquiera rampas. Llega el tipo con una discapacidad, con silla de ruedas, no hay ni siquiera cómo subir unos escalones en Venezuela. Las encabas, yo vi ahorita ese poco de encabas que tienen un poco de escaleras como si subieras un quinto piso, pero ¿cómo se monta una persona con discapacidad, con problemas de movilidad? Bueno, esa es otra minoría importante. Ok, ¿cómo afrontar los problemas de la minoría en una democracia? Mira, con los principios de la democracia. La democracia, como ustedes lo saben más que yo, porque son politólogos, es una categoría de carácter social, pero una categoría de carácter histórico. La democracia no es lo mismo la democracia griega que la democracia en el principio del siglo XX, que la democracia del siglo XXI. ¿Qué diferencia fundamentalmente un régimen democrático en el siglo XXI de uno que no lo es? ¿El gobierno de la mayoría? No necesariamente. Hay gobiernos de la mayoría, como ha sido el chavismo, el régimen chavista durante muchos años, que han sido profundamente antidemocráticos. Lo que diferencia a un régimen democrático hoy en día es fundamentalmente no el dominio de la mayoría, sino el respeto de los derechos de las minorías. Esa es la gran diferencia de la democracia del siglo XXI a la democracia del siglo XX.
La mayoría, mira, la mayoría se defiende sola. La mayoría es mayoría. El problema es quién defiende a la mayoría. Y entonces el régimen democrático concebido en el siglo XXI es sobre todo la defensa de las minorías, sea cual sea las minorías, sus derechos esenciales, las minorías, digamos, de género, las minorías de personas discapacitadas, las minorías que son todavía en Venezuela la tercera edad. En los países europeos la tercera edad es una mayoría ya, casi. En Venezuela, como en todos los países subdesarrollados, es una minoría que nadie atiende, además. Y esos derechos no los vamos a defender la mayoría de los ciudadanos. Así concibo yo la democracia, para todos los efectos. Entonces, si una persona está siendo discriminada por su orientación sexual, no solo que eso está contra la constitución de vigente en Venezuela. La constitución vigente en Venezuela prohíbe la discriminación por razones de sexo, orientación sexual, religión, etcétera, sino que además está contra lo que es mi concepción de la democracia. O sea, imposible que yo pueda restringirle derechos a unas personas por razones de género, por ejemplo, u orientación sexual. Nosotros tenemos la ventaja, somos el primer país, creo, de América Latina que tiene un candidato presidencial transgénero, que es Tamara Adrián, nuestra compañera en la comisión de primaria, ¿no? Bien interesante ese fenómeno en Venezuela, pero mientras eso ocurre pasa lo que pasó en Valencia ayer, o pasa la discriminación de hecho contra las parejas homosexuales de distinto sexo, ¿no? Bueno, esa gente tiene derecho, hay que defenderlo. Por supuesto, como todas las minorías y como todos los derechos de las minorías, se hacen respetar en un proceso, o logran el respeto en un proceso que primero es muy violento. Recuerden ustedes que lo deben haber estudiado, la lucha de las sufragistas, por ejemplo, el derecho de las mujeres a votar, cuánta represión costó, cuántas manifestaciones, cuánto lío en el mundo entero, hasta que hoy es absolutamente normal. Eso va a pasar también con estas minorías que hoy en día son vistas con ojalá horror, por la vida de políticos que tienen buen criterio, estén formados, sepan sopesar las cosas, sean institucionales y demócratas, no haya que, no tengamos que volver a esos tiempos, sino que realmente se reconozcan los derechos. En todo caso, hay un punto adicional que quiero decir. Hay un problema de leyes en esto, ¿no? Hay un problema de leyes, por ejemplo, el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Bueno. Constitucional incluso. La Constitución dice un hombre y una mujer, los nombra. Sí, exacto. Entonces, la Constitución de Venezuela, pero además la práctica democrática moderna, tiene la figura de los referéndums. Mira, hay infinidad de estos temas que deben consultársele al país en democracia. Esa es la democracia. Lo han hecho otros países. ¿Qué hizo Argentina con el tema que era tan grave en Argentina? Porque tú sabes que Argentina está dividida en dos polos. Una discusión muy buena, esa discusión fue muy buena. Terminó temas filosóficos, psicológicos, de todo. Bueno, como son los argentinos, ¿no? Sí. Pero al final, ¿cómo se decidió? En un referéndum. Se le preguntó a la gente, se le preguntó al país. Esa es la democracia. Bueno, primero demos la discusión en Venezuela, en el momento que toque darla. El momento que corresponda, sí. Que corresponda. En este momento la discusión está allí solapada, pero no coge el vuelo porque en este momento la gente se está muriendo de hambre. Así de sencillo. Candidato, aquí, bueno, usted nos había dicho 40 minutos. Hora y cuarto. Muchas gracias por eso. Lo único que no me han preguntado es si he ido a ver Barbie. Barbie, mira, ya va. Mi hija la fue a ver. Mi hija tiene 7 años y ya la fue a ver sin que yo, pero ¿qué es esto? Y es para mayores de 13 años. Imagínate, no sé. Mira, por aquí lo desmiente, los días dice que en Argentina no se tocó el matrimonio igualitario ni por referendo. Cuidado ahí. Bueno, yo recuerdo haber visto un referéndum. Yo recuerdo una discusión parlamentaria. La discusión parlamentaria fue tremenda. Claro, parlamentaria sí. Pero bueno, parlamentaria, todo está bien, no hubo referéndum. Pero en otros países sí. Bueno, volvamos con Barbie, con Barbie, que vi por ahí. Sí, no he ido a verla. Estoy pendiente, tengo que hacerlo. Andrés, una película, un libro que nos puedas recomendar, o una película y un libro que nos puedas recomendar. Yo te diría, no sé cuál recomendarte ahorita, pero te diría las que me marcaron, ¿no? Un libro que me marcó, que le recomiendo a todo el mundo, de la literatura, por supuesto, hay libros políticos, pero un fastidio está por decir ahora que se lean el Leviatán, ¿no? Pero de la literatura, sobre héroes y tumbas,
de Ernesto Sabato. No, de Ernesto Sabato. No dejen de leer ese libro. El personaje sobre héroes y tumbas. El personaje femenino más potente de la literatura latinoamericana, Alejandra. No dejen de leer ese libro. Se los recomiendo, me marcó mi vida. Es muy película, actual. serie para Netflix, bueno, porque aquí se desconectarán muchos y se pondrán a ver Netflix a ver qué consiguen. ¿Qué estás viendo tú? Bueno, ahorita no estoy viendo nada. Lamentablemente esta campaña me tiene muy cansado con la campaña. Sí, Tienes que distraerte, yo, porque si no, no la me da política... tiempo de nada. Bueno, a mí la política me Una trae. película que recuerdes buena, una película buena, que digas, esta película la recomiendo, deberían verla. La película así que me ha impactado, chicas, que hay varias, pero yo diría que así, fíjate, la que me viene de recuerdo rápido es El nombre de la rosa, basada en la novela de Humberto Eco, que también la novela es estupenda, ¿no? Actuada por Sean Connery, el antiguo 007, que empezó siendo un actor muy malo en su juventud y terminó siendo un gran actor. Eso pasa mucho con los actores y las actrices, que con la madurez, a diferencia de los cantantes, no solo con los actores, van mejorando con el tiempo, como determinados políticos, por ejemplo, con el tiempo son mejores. Bueno, les recomiendo la película El nombre de la rosa de Humberto Eco, es un clásico. ¿Qué es un clásico? Aquellas cosas que en estos días vi una definición de que cuando un libro o una película se considera un clásico. Alguien dijo, no sé si fue Camus, uno de estos grandes pensadores, dijo, un clásico es aquel libro que te enseña algo nuevo cada vez que lo lees. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nada, a ver, por aquí bueno, ya estamos cerrando, don Andrés, porque ya llevamos 1:20, no le queremos quitar más tiempo. En el chat lo compararon con Pedro Sánchez, le dijeron pactos al costo que sea. No sé. ¿Quién sabe si tenemos acá a nuestro Pedro Sánchez? ¿Quién quita? Un poquito más de una diferencia de edad, pero... Mira, por cierto, me han preguntado cuál es la lección de lo que ha pasado en España, ¿no? Además de que tenemos mucho que aprender en Venezuela, por supuesto, de la diferencia entre un régimen parlamentario y un régimen presidencialista como el nuestro. No entendemos, desde la óptica de los venezolanos, no entendemos que este señor Feijóo haya sacado más votos y no pueda armar gobierno. De la misma forma que no entendemos el sistema de colegios electorales norteamericanos. Porque tú sabes que nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, si la cosa no es como pasa en Venezuela, eso es un desastre o es el chavismo y tal que sí. Primero, entender que ese es un régimen parlamentario. Pero bueno, ¿qué dos lecciones políticas le recomendaría yo al observador joven que vio las elecciones españolas? Primero, el triunfalismo es malo siempre. Siempre en política el triunfalismo es malo. Y la segunda, la resistencia en política es buena siempre. Acuérdense el manual de resistencia de Pedro Sánchez y acuérdense del triunfalismo de la derecha española. Esas son las dos grandes lecciones. Eso vale para las primarias, por cierto. Y para esas preguntas. Bueno, pero si las primarias ya las ganó María Corina, ¿para qué tú sigues siendo candidato? Las primarias no han ocurrido. No han ocurrido. En elecciones el juego acaba cuando acaba y ese es el día de acta y cosas. Y como dice un amigo, ese es el día de la noche de boda. Así es. Todo pasa por la noche. Sí, señor. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por acompañarnos. Lamento que vayas un poquito más de tiempo. Ya va, pero es que si hubiese estado ellos, hubiese sido 1:30. Ya hemos hablado casi 1:30. Y nos quedamos con ellos hasta las 9 de la noche aquí. Bueno, pero muy agradable. Me pasó el tiempo volando. Y bueno, esperamos la invitación para la pastica en Miraflores, quizás. Por favor, esperamos las 4 horas. Esperamos las 4 horas en la casona. Bueno, eso primero hay que hacer ensalmarla y eso, ¿no? Nada, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, venimos con más sorpresitas pronto. Un abrazo, saludos. Gracias. Muchas gracias a los que se conectaron. Gracias, Andrés.